Toda propiedad privada, ya sea ocupada para lo que sea. Me refiero, por ejemplo, si hablamos estrictamente de la religión, los salones protestantes, las mezquitas, las sinagogas, los templos budistas, siempre y cuando, bueno, aunque no sean propiedad privada, merecen respeto, ese es un hecho. Y aquí nos hacemos una pregunta que puede aplicar mucho y es con la que vamos a tratar el tema el día de hoy. ¿Por qué los templos católicos? ¿Por qué se tienen que ocupar siempre o en un altísimo porcentaje los templos católicos para ser objeto de profanación, para ser objeto de disturbio, para dañar y para ridiculizarnos como católicos? En España se ocupó un templo y el obispo estuvo obligado a cerrarlo por unos delincuentes, haciéndose llamar por artistas para expresar su disque arte. Esto vamos a hablar el día de hoy en este programa, querido hermano en Cristo. Te invito a que me acompañes y sin más, comenzamos. Habemus papam, cardinalem Ratzinger. Es una pregunta muy sana a la que no podemos negar y sin la intención de discutir o pelear o quizás agredir a otras personas, la podemos decir de una forma franca, pero es legítima esta pregunta. ¿Por qué los templos católicos? Si hacemos una encuesta en un mes o en un pueblo definido, o en un país, o incluso en el mundo entero, nos podemos dar cuenta con facilidad que el alto porcentaje de las estadísticas muestra que son los templos católicos, los espacios sagrados para los católicos, los que sufren la mayor profanación a nivel mundial por parte de delincuentes que se hacen pasar como manifestantes, como reprimidos, como minorías o como lo que usted quiera ver, ¿no? El día de hoy mostramos una situación terrible en España. Aquí le muestro la imagen que se pudo encontrar, donde un grupo de Urgel denuncia, donde el obispo de Urgel denuncia el intento de una ocupación por parte de jóvenes delincuentes de una iglesia en ese lugar. La iglesia es de San Roque de Ferrera. Así es la iglesia. Usted la puede buscar en internet y es lo que se va a encontrar. La diócesis de Urgel ha emitido un comunicado tras la polémica generada días atrás, cuando un grupo de personas decidieron hacer uso inapropiado de una iglesia para una supuesta exposición de un arte urbano, fotos blasfemas en esta iglesia. Fue el pasado 29 de marzo, con un pequeño grupo de personas autodenominadas artistas con ese nombre. Fíjense bien cómo se denominan artistas. Estas personas que así se llaman, o se hacen llamar ellos artistas. Sí, es artistas, sin ninguna comunicación y mucho menos sin ninguna autorización previa del alcalde, ni mucho menos del rector, ni del obispado de Urgel, entraron indebidamente en la iglesia de San Roque o San Roque de Ferrera. San Roque de Ferrera en Sobira. Colocaron una serie de supuestas obras de arte e hicieron una escenificación incompatible con las finalidades, obviamente, de la iglesia, finalidades del templo, ofendiendo obviamente los sentimientos de los fieles católicos. Así lo explican el obispado catalán y lo explica. Fueron los propios vecinos quienes comunicaron los hechos al obispado, quejándose de la ocupación del templo y de haber recibido amenazas incluso por parte de los fieles. No, amenazas por parte de los ocupantes del templo con dañar el templo e intentos de ocasión por parte de estas personas, y por ese motivo el obispado contactó al alcalde de la localidad y de común acuerdo se decidió cerrar la iglesia para asegurar que no fuera ocupada indebidamente otra vez. Así lo asegura el comunicado. Desde la diócesis se explica
que con un gesto de buena voluntad por parte del obispado se habló con esas personas para facilitar que pudieran retirar sus obras el 21 de abril, debido a una incidencia de los voluntarios que debían abrir el templo. No pudieron desplazarse ese día hasta Ferrera, de lo que avisaron con antelación a, a los interesados de que iban a quitar las obras hasta el 25 de abril por completo. Cuando los voluntarios del obispado fueron a abrir la iglesia, se encontraron con que esas personas les amenazaron con ocupar el templo y no salir de él. También amenazaron con causar daños en las puertas del templo, con expresiones blasfemas y sobre todo vulnerar los derechos fundamentales de la libertad religiosa y violar los derechos de la libertad privada. Lamentamos las amenazas ocasionadas, dice el obispado, y el espectáculo que se quiere crear ante los medios de comunicación, buscando dar eco a una actividad delictiva. No se trata de censura ni de víctimas, sino de unos particulares que quieren aprovecharse indebidamente de un edificio que no es suyo y que fue construido por donativos, por personas que lo tienen para otro fin, los templos de Dios. Finalmente, el obispado defiende que el obispado tiene que tener el deber de velar y garantizar que ningún particular pueda apropiarse de un templo que es propiedad de la iglesia, destinado al ejercicio de derecho fundamental de la libertad religiosa y de culto, y que está al servicio, obviamente, de todo el pueblo y no de varios particulares. Es por todo ello que se ha visto obligado a denunciar los hechos ante las autoridades, eh, y emitir las acciones legales que sean necesarias. Ahí tiene esa terrible noticia, mis hermanos en Cristo. Creo que la imagen es la única que encontré más propia para que se muestre de lo que estamos hablando. Ahí la puede ver usted. Esta imagen que nos dice qué están haciendo. Ya ocupando aldrede por la fuerza, se metieron al templo e intentaron ahí hacer como una exhibición de sus artes, de fotos desnudas, de personas, unas artes ahí urbanas, ¿no? Vandalizar el templo, por así decirlo. Hubo todo un jaloneo entre los encargados ahí de la parroquia, del templo y de los vecinos, incluso representantes de la diócesis. Hicieron ese jaloneo a tal punto de que les tuvieron que dar ultimatos para que dejaran el templo. Aún así, han criticado durísimamente al obispo. No hubo un delincuente, no hubo un detenido, perdón. No hubo un detenido. Esas personas se mostraron porque saben que tienen impunidad. ¿Qué está pasando en realidad? ¿Qué está pasando en los gobiernos? Y eso lo tenemos que decir aunque nos duela o aunque muchos se me ofendan y se me molesten. En estos momentos lo que está pasando es que si tú ofendes a la iglesia, cualquier cosa que le causes a la iglesia, los daños al templo, profanes, cualquier cosa, no te van a castigar. Eso es lo que está pasando. No te van a castigar, no habrá consecuencias legales para ti. Por lo tanto, muchos en tono de burla, muchos en tono de risa, en tono de juego, en tono de cualquier cosa, de dinero, saben que robándose las cosas de la iglesia, saben que ultrajando los templos, pues es un asunto fácil porque no lo van a aplicar la ley para con ellos. Es una lástima que tanto el gobierno como los líderes religiosos se muestren muy tibios, no defiendan en realidad lo que es de ellos, lo que nosotros, nuestros tesoros católicos, no se defiendan y por lo tanto pasen a manos de estos delincuentes. Véalo usted en todo el mundo, véalo. No hay un acto de justicia para los que cometen profanaciones en los templos. Es lo más terrible, ¿no? Vea usted que si se roban una tienda, por muy mínima que sea, o se diga una cadena empresarial, y hacen una cosa de esas, pues sí los persigue la ley y los castigan. Pero si entran a robar o a ultrajar o a destrozar lo más sagrado que tienen los católicos, entonces sí, no le hacen nada, mis queridos hermanos en Cristo. Esa impunidad es la que hace que muchos vean a la iglesia como un blanco fácil para burlarse, para ultrajarla o para sacar dinero.
Que quede bien claro esto. La cosa es muy sencilla. No se actúa con fuerza. Los delincuentes van a entrar y volver a entrar y volver a entrar y volver a entrar y todos los días hay denuncias de robos a custodias, robos a las socias consagradas, pisoteos, ultrajes a las socias consagradas, hurtos, daños, profanaciones, destrozos, desmanes en un lugar, en otro, en otro, en otro, en otro, en otro, a nivel mundial, y no hay justicia que los detenga, leyes que protejan a la Iglesia Católica. Fíjese muy bien esa parte. Véalo y es rarísimo, te vas a encontrar rarísimo que vengan a decir que van a entrar a una mezquita o que entraron a una sinagoga o que entraron a un templo budista. En Occidente no se ve casi eso. Y si hay personas que lo tienen, ojalá mándenlo para sacarlo aquí, pero no creo, no se ve, no se ve. Porque allá se aplican leyes, aquí no se aplican leyes. Eso es bien sencillo de identificar. Se ponen las leyes un poquito fuertes, se disminuye esto. Las leyes se suavizan o se eliminan y esto aumenta. Por esa razón pasa lo que pasa en la Iglesia Católica. Los católicos no nos defendemos con firmeza y con fuerza. Ellos sí atacan con fuerza. Los católicos prestamos o nos prestamos a estos juegos y hablamos de la alta jerarquía, obispos, sacerdotes y también fieles. Y por eso pasa lo que pasa. Es la razón dura que tú tienes que saber, que siempre nos preguntamos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué la Iglesia Católica? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué una profanación aquí, otra más allá, otra por acá, otra? Bueno, porque no se actúa con rigor, no se actúa con justicia para defender nuestros espacios sagrados. Tristemente, esto duele, pero es la realidad.